Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo podríamos rellenar nuestro propio portfolio europeo de las lenguas. Un documento en el que podemos agrupar todos aquellos conocimientos, todas aquellas actividades, todos aquellos certificados que vayamos acumulando durante el camino de aprender una lengua extranjera. En nuestro caso sería la lengua inglesa, pero podríamos estar hablando de otras lenguas. Es un documento muy sencillo que nos va a ayudar, por un lado, a entender verdaderamente lo que sabemos de la lengua, lo que hemos realizado en ella, y por el otro lado nos va a motivar para continuar nuestro aprendizaje en la misma. Como veis, tenemos distintos apartados, pero vamos a empezar desde el principio. Para llegar al portfolio europeo de las lenguas, lo primero que deberíamos hacer es en Google o en el navegador deberíamos teclear EPEL, Portfolio Europeo de las Lenguas. De esta manera nos va a llevar de una manera muy sencilla a lo deseado. Si ponemos EPEL, Portfolio Lenguas, Europeo de las Lenguas, nos va a llevar al sitio web que deseamos. Hay distintos portfolios y más de uno nos va a llevar al mismo punto al que queremos nosotros llegar. Vamos a mirar la búsqueda y vemos aquí distintas opciones. Esta se relaciona con el Ministerio de Educación. De modo que nosotros podremos abrir esta pestaña y nos van a pedir que ingresemos una contraseña, un usuario y una contraseña. Introduciremos un usuario y una contraseña. En principio no necesitaremos un correo electrónico para realizarlo, pero siempre es preferible para que se pueda confirmar todos los aspectos necesarios o futuras comunicaciones. Igualmente, creamos el usuario y la clave. Yo ya tengo creada la mía y nos va a llevar al menú en el que estábamos previamente. En él tenemos una introducción, una biografía, unos datos personales, un dossier y un pasaporte. Vamos a ir viendo uno a uno los distintos apartados y qué necesitaremos tener en cuenta. En primer lugar, vamos a tener una introducción muy interesante en la que nos explica toda la utilidad del portfolio europeo de las lenguas. Cómo nos va a servir este portfolio electrónico. Lo vamos a tener en una versión electrónica, en una versión PDF que podremos después descargarnos y nos va a llevar a todos estos aspectos. En primer lugar, nuestros datos personales. Dentro de nuestros datos personales, por supuesto, se nos van a pedir también datos que tengan una relación directa con la lengua en la que estamos trabajando. ¿Vale? Nuestro nombre, algunos datos en particular y, sobre todo, la lengua sobre la que vamos a reflexionar. Es muy importante este aspecto de la reflexión, porque lo que vamos a decir no vamos a engañarnos a nosotros mismos, vamos a reflexionar sobre la verdad, sobre lo que verdaderamente sabemos y hemos ejercitado en la lengua deseada. De modo que después de introducir estos datos personales, pasaríamos a la biografía. En la biografía vamos a tener distintos apartados que vamos a tener que ir rellenando con paciencia, porque de lo que se trata es de hacerlo bien y no de hacerlo de una manera rápida, sino diciendo la verdad y aproximándonos mucho a nuestra verdadera experiencia, ¿de acuerdo? Aquí se nos va a explicar los aspectos esenciales que vamos a encontrar en este apartado y lo mejor es que vayamos viendo ejemplos de lo que nos vamos a encontrar. Por un lado vamos a tener el historial lingüístico. En este historial lingüístico vamos a poder dar información sobre nuestro pasado en la lengua, sobre lo que tenemos aprendido y ejercitado al respecto. ¿De acuerdo? Actividades que se relacionan con la lengua. En mi caso, pues la enseñanza del inglés, ahora más recientemente, pero también visionado, por supuesto, de películas, cursos que he realizado, estancias más breves o más largas. Por otro lado, vamos a tener el aprender a aprender, es decir, cómo ejercitamos nuestra propia adquisición de la lengua extranjera. Nos vamos a encontrar una serie de pestañas, como la influencia de las emociones, de modo que aquí vamos a poder hablar sobre cómo nos tomamos, por ejemplo, aspectos como son la ansiedad ante los exámenes,
si cuando tenemos aprendizaje de una lengua, si llevamos un diario, si nos concedemos algún premio, si nos felicitamos. Todos esos aspectos los podemos introducir con una fecha. Por ejemplo, yo aquí no introduje una fecha, pero podríamos introducir, por ejemplo, la fecha de ayer. Aspectos sobre cómo organizamos y reflexionamos sobre nuestro aprendizaje, cómo incorporamos lo nuevo. Siempre nos vamos a encontrar en esta sección lo que hago y lo que me gustaría hacer. También qué actividades de aprendizaje vamos a realizar, o estamos realizando, o hemos realizado. También qué movilidad vamos a tener, si nos vamos a mover a un país extranjero, si vamos a realizar algún tipo de estancia, algún tipo de intercambio. También cómo nos relacionamos con aspectos de la cultura de otros países. ¿De acuerdo? Por ejemplo, soy consciente de nuestra propia identidad cultural, ¿de acuerdo? Pero soy consciente de la identidad cultural y de los valores de mi interlocutor, porque cuando aprendemos un idioma es muy importante tener también presentes sus propios valores culturales para poder comunicarnos de una manera efectiva y que no haya malentendidos y que podamos entendernos todo de una manera armoniosa. Tengo interés por superar esos estereotipos que se tienen a veces contra las personas de otros países. También, si tenemos actividades de plurilingüismo, es decir, si nos relacionamos con otras lenguas, aparte de la primera lengua, con otra segunda lengua o con una tercera, también vamos a poder indicar algunos descriptores. Por supuesto, vamos a tener también, y esto es muy interesante, tablas de autoevaluación. Siempre nos preguntamos qué nivel de inglés tenemos. Y bueno, una manera de saberlo es conseguir un certificado de un determinado nivel y para un determinado curso, por ejemplo, pues Cambridge o la Escuela Oficial de Idiomas. Pero en este portfolio vamos a tener desglosado distintos aspectos que nos van a permitir evaluarnos a nosotros mismos en nuestro nivel en esa lengua. Por ejemplo, mis capacidades, lo que aún no he conseguido o lo que son mis objetivos futuros. Si yo mirase, por ejemplo, la primera frase, soy capaz de entender fórmulas de contacto social muy básicas como buenos días, adiós, gracias o perdone en la lengua inglesa, por ejemplo, si estamos en nuestro caso, entonces me lo marco como que está en mis capacidades. Si todavía no me manejo demasiado bien y tengo demasiados errores, no algunos, sino demasiados, pondría que aún no. Si todavía no lo he conseguido, no lo he empezado a practicar y está entre mis objetivos futuros, lo colocaríamos como mis objetivos. Tendríamos las distintas destrezas, escuchar, leer, conversar, hablar o escribir. Lógicamente, mi nivel, como es el B2, yo voy mirando uno a uno y resulta que estos ítems, que estas frases están dentro de mis capacidades. Si subo al nivel A2, me va a pasar lo mismo, porque recordamos que yo estoy en el nivel B2. Así vamos a ir al B1, al B2. ¿Pero qué me va a pasar cuando llegue, por ejemplo, al nivel C1? Habrá ciertas cosas que sí sabré hacer, habrá cosas que no sé hacer todavía bien y habrá otras que estarán solamente entre mis objetivos. A ver si se carga el nivel C1 y veríamos, de acuerdo, cómo algunos están entre mis objetivos. Sobre todo en la conversación, donde me gustaría mejorar más en comparación, por ejemplo, a otras destrezas como la escritura en los que se me dan mejor. En el nivel C2, por ejemplo, no tengo, todo está entre mis objetivos porque mi próximo plan es conseguir el certificado C1. Cuando dejásemos nuestros aspectos de biografía, pasaríamos al dossier. En el dossier vamos a tener trabajos y materiales, actividades, experiencias que hayamos realizado y certificados que hayamos conseguido. Nos va a permitir subirlos aquí a la plataforma y que de esa manera podamos tener una colección de esos títulos que con tanto esfuerzo y tanto sudor vamos consiguiendo. Por otra parte, encontraríamos el pasaporte. Este pasaporte digamos que es una manera de identificar cuando nos vayamos al extranjero qué actitudes, qué destrezas, qué capacidades, qué conocimientos tengo, qué perfil tengo lingüístico a la hora de irme a un país extranjero. Nos resumirá apartados importantes sobre nuestras habilidades lingüísticas y de ese modo también podremos exportarlo de manera separada. Es un documento que a veces nos pueden pedir para hacer intercambios o para hacer cierto tipo de estancias y sobre todo recordamos es un documento que nos permite a nosotros ir
siendo conscientes de cómo vamos mejorando. Por ejemplo, aquí tenemos algunas experiencias de aprendizaje que he tenido yo y nos permite relacionarlas en la duración, que como veis son distintas en función. Por ejemplo, pasé un año en la Escuela Oficial de Idiomas, pero el año que viene pasaré otros 2 para conseguir el C1, con lo cual cuando haya conseguido el C1, además de tener muchas de estas destrezas que teníamos aquí ya conseguidas y poder añadir un certificado más, voy a poder añadir que aquí tengo 3 años de experiencia en la Escuela Oficial de Idiomas. Al final de todo esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos un PDF, un certificado que es, digamos, admisible de cara a pues, organismos, a todas esas experiencias que queramos hacer en el extranjero y sobre todo está homologado por la Unión Europea y por el Gobierno de España y por el Ministerio de Educación. De modo que es muy interesante conseguir este PDF de una manera real, que implique verdaderamente nuestros conocimientos, porque de esa manera vamos a poder mejorar siempre nuestra experiencia con el idioma. Aquí podríamos generar el pasaporte o generar directamente el portfolio. Si yo genero el pasaporte, veremos que nos va a generar solamente estos ítems de aquí, estos apartados de aquí. Vamos a ver si me permite abrirlo en el mismo navegador. Mientras generaríamos el portfolio. El portfolio es el conjunto ya de todos los aspectos. Voy a pausar para poder enseñaros el PDF. Aquí se va a generar ya el PDF. Voy a copiarlo aquí para que lo podáis ver. Entonces, se generaría el portfolio. A ver si se carga del todo. Como veis, es un documento oficial que nos va a servir como un pasaporte de lenguas y además para saber nuestro nivel. Si hubiésemos rellenado, si ya habéis rellenado todos los apartados, veréis qué nivel tenéis ahora mismo. Ahora mismo mi nivel es un B2 con algunos aspectos, con algunas destrezas de C1, pero tengo que trabajar para conseguir el C1. Ahí se os van a explicar qué destrezas necesitaríamos para conseguir el C1 o el C2 y qué habéis marcado vosotros, experiencia, como decíamos que habíamos visto, los títulos que hayáis añadido y por último esta finalización del documento. Sería, como veis, como un dossier que podríais imprimir y tener y, por ejemplo, ir actualizando cada X meses, por ejemplo, cada 6 meses, ir actualizando si habéis hecho nuevas actividades. Por ejemplo, yo he colgado trabajos que hice durante la adquisición del B2 y del B1, de modo que os pueden servir también para futuros trabajos, recordatorios de actividades que habéis hecho, que cuando trabajéis el siguiente nivel os van a ser muy útiles. Así que espero que os haya sido útil esta charla sobre el portfolio y nada, a pasar buena tarde.